noches, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso de Jesús. Les hablan los pastores J. Mario y Rosita para compartir con ustedes el devocional hoy miércoles de la bendita palabra de Dios, en la fe y en la esperanza de que esa palabra germine y produzca fruto agradable para la honra y la gloria de nuestro Dios y para bendición nuestra también. Es una bendición muy grande poder compartir con ustedes. Sabemos que hay mucho dolor en la tierra, especialmente en los países europeos y también aquí en América, en Estados Unidos, en toda América Latina. Pero ahí seguimos orando y clamando y esto va a pasar. Esto va a pasar y todos vamos a estar mejor, pero también vamos a estar espiritualmente mejor porque hemos sido tratados por Dios, los que se han dejado tratar por Dios, por supuesto, para que somos más sensibles, más obedientes a su palabra, con mayor bendición. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que hemos titulado Una ley del reino, una ley del reino de Dios. Y una ley que se cumple, queramos o no queramos, que siempre se va a cumplir porque la palabra de Dios es una de las bendiciones más grandes, nunca llega vacía. Y les invito entonces en esta noche para que compartamos el Mateo capítulo 13, versículo 33, un versículo de la palabra de Dios, Mateo 13, 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. El reino de los cielos es semejante a una mujer que cogió 3 porciones de harina y escondió en ella una levadura, en esas 3 porciones de arena, y después de un tiempo todo fue leudado. Esta parábola hace parte de la serie de parábolas que titulan El reino de los cielos, que hablan de las leyes y de los tesoros escondidos en el reino de los cielos. Y hablan de cómo se comporta el reino de los cielos aquí en la tierra. Habla de cómo se siembra en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y habla de cuál es el efecto de esa siembra en el reino de los cielos aquí en la tierra. Es para gente muy inteligente espiritualmente. Es para gente humilde y sencilla. Pero es para gente que tiene en el corazón la semilla de la obediencia. Es para la gente que tiene en el corazón la revelación de lo que es el reino de los cielos, cómo se comporta el reino de los cielos, cómo se siembra en el reino de los cielos y cuál es el efecto del reino de los cielos. No es para todo mundo. Por eso la siembra en la iglesia no es para todo mundo. Y tarde que temprano el Espíritu Santo va seleccionando también la gente que va a sembrar en el reino de Dios, porque como eso trae tantos privilegios y tantas bendiciones, tiene que ser merecido también. El dar también tiene que ser algo que merecemos, porque al fin y al cabo todo viene de Dios. La vida, la salud, el techo, el pan, las fuerzas, los talentos, los dones, todo viene de Dios. Entonces también hay que saber cómo se siembra en el reino de Dios, para que no nos confundamos de que sembrar en el reino de Dios es sembrar solamente yucas y arracachas en el estómago de una persona. Eso no es solamente el reino de Dios. El reino de Dios es algo más profundo, más trascendente, más eterno, más grande. Y por eso es que el ministro tiene que ser un llamado. Tiene que ser un llamado. Tiene que ser una persona que en su corazón sintió el llamado y abandonó todo y dejó todo por servir a Dios. Dejó su juventud, dejó los placeres de su juventud, dejó padre, madre, familia, enfrentó otras familias para poder levantar una familia para Dios, pagó precios y precios y precios, porque ese es el que entiende y al que le es revelado las leyes del reino de los cielos. Entonces una ley del reino de los cielos acá en esta parábola es una siembra.
Y la primera característica de esa siembra es que se siembra, de cómo se siembra en el reino, es que se esconde la ofrenda en el reino de Dios. Dice que esta mujer escondió la levadura en 3 porciones de harina. La escondió, dice el texto, y en el texto más original habla de que la escondió. De que la escondió. En el texto más antiguo siempre se viene hablando de que escondió la levadura en la masa de harina que estaba preparada para ella. ¿Sí? Esta mujer toma 3 porciones de harina y esconde la levadura en cada una de esas 3 porciones. Es una siembra escondida. La ofrenda que se siembra en el reino de los cielos queda allí guardada, protegida. Es una inversión de vida. Puede producir fruto a miles o millones ya, o en 20 años o en 30 años. Puedes tú ver el fruto, puedes no ver el fruto, porque la mayor parte de las cosas de la fe no las vieron los hombres de fe, las contemplaron a distancia, porque no eran hombres visuales ni mujeres visuales que quieren ver cosas bonitas afuera y cosas bonitas dentro del reino de los cielos, que quieren ver siempre resultados. El reino de los cielos pertenece a las cosas escondidas, a las cosas que no se ven. Y esa es la profundidad y la belleza del reino de los cielos. Esa ofrenda que se gasta sola atendiendo necesidades puntuales de la gente se ve. Y puedes decir, sí, calmó el hambre, sí, se compró una camisa nueva. Pero la ofrenda que se siembra en el reino de los cielos hace que el reino de los cielos pueda sostener el culto al Dios vivo. Y eso tiene muchos tesoros. Y además de sostener el culto al Dios vivo, permite que un hombre o una mujer ungido, llamado, con seriedad y con profundidad en la palabra, la expanda por la tierra, y con el suficiente amor y la suficiente entrega la expanda por la tierra. Y lo que esa palabra hace en la tierra no tiene nombre. Tú no lo puedes imaginar, porque la palabra de Dios jamás llegará vacía. Lo que se siembra aquí en la tierra queda en la letrina, pero lo que se siembra en el reino de los cielos toma dimensiones eternas y te toca a ti, para bien o para mal, tarde que temprano, porque lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. En el reino de los cielos se invierte en lo eterno, en lo trascendente, porque la semilla que se siembra en el reino de los cielos trasciende más allá de la letrina, trasciende más allá de las apariencias. Tú no te alcanzas a imaginar. Se invierte en vida, se invierte en proyectos de vida, se invierte en la salvación, en la eternidad de las personas. Segundo, en el reino de los cielos se siembra en silencio. Esta mujer sembró en silencio. La levadura, la versión más primitiva, habla de que sembró la levadura y se fue a dormir, o sea, era de noche. Dejó que la levadura trabajara tranquila en la masa. Nadie la vio, no es visual lo que a ti tanto te gusta. Nadie la ve porque se siembra en silencio. En el reino de los cielos se cierra a puerta cerrada para que Dios nos recompense en público, pero se siembra a puerta cerrada. No se hace bulla, no se hace eco, se siembra en fe, se siembra en obediencia, se siembra en amor, se siembra en humildad, y esa es la clase de personas que necesita hoy la iglesia de Dios. Por eso la iglesia después de esta pandemia va a ser zarandeada y va a quedar lo que dice quedó vacía. Quiere decir que volvemos a empezar. Eso es todo. Quiere decir que volvemos a empezar. Si no hay quien siembre en el reino de los cielos, y si hay unos pocos que siembran, con esos pocos nos vamos. Con esos pocos, porque esa ofrenda es bendita, porque es una ofrenda que nace del corazón y se va a retribuir en la vida de ellos y en la vida de otros, en la vida eterna, porque la ofrenda trasciende. Un pastor se quedó sin voz de tanto predicar, y predicaba en un barrio en las afueras de la ciudad, en un barrio pequeño, y la iglesia era pequeña. Y a lo último no podía hablar, entonces su esposa y sus hijos cantaban un himno, oraban, se saludaban, se abrazaban,
daban los testimonios de vida, 8 o 10 personas, y él entregaba un tratado y decía, aquí está la predicación porque me quedé sin voz. Y entregaba ese tratado y así lo estaba haciendo por muchos años, de esa paciencia radical que tanta falta hace hoy. Y un día llegó un hombre allí y escuchó y recibió el tratado y se despidió con cortesía y no volvió nunca más. Y el pastor siguió haciendo lo mismo. No se sabe cuántos tratados entregó en más de 20 años. A toda la persona le entregaba el escrito de la palabra de Dios porque ni siquiera la podía anunciar, pero tenía el amor, tenía la fe, estaba trabajando por dentro, estaba trabajando en silencio y estaba trabajando, sembrando, escondiendo la semilla de Dios en corazones, porque la semilla de Dios se siembra en corazones. Un día vino a la ciudad un pastor muy famoso, un predicador inmensamente famoso, y organizaron el coliseo más grande de la ciudad, pero él preguntó por la iglesita que estaba en las afueras de la ciudad, allá en ese barrio escondido, y averiguaron la dirección y se dieron cuenta que todavía estaba y que el pastor, aunque ya tenía 80 años, todavía estaba allí, y su esposa, ya sus hijos grandes y nietos y hasta un bisnieto, y averiguaron todo. Entonces ordenó que se trasladara toda la gente del gimnasio a ese lugar. Y no cabían porque no cabían más de 20 personas. Pero alrededor en las calles, en un pequeño parque pusieron altavoces y se predicó la palabra. Y miles de personas allí se arrepintieron y se entregaron al Señor. Y este hombre dio el testimonio. Yo un día llegué a esta iglesia y encontré una mujer y unos hijos adorando a Dios. Encontré unos hijos que ya estaban grandes, ya estaban estudiando, los veía benditos, los veía prósperos, los veía comprometidos en el reino de los cielos. Y me impresionó que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Como puede estar en una cueva, como puede estar en cualquier lugar, como estaba en la cueva donde David se hospedaba, en el desierto. Y de pronto ya no estaba en otros lugares ni en el tabernáculo. Y estaba allí, sentía la presencia y al salir el pastor me abrazó, habló muy poco y me entregó un tratado. Ese tratado lo tengo acá y sacó y lo mostró. En la nación donde vivo lo he multiplicado por miles o por millones. Y muchos han conocido la salvación a través de este tratado. Muchos se han arrepentido a través de esta palabra. Y yo vengo hoy a honrar a ese pastor, esta es una ofrenda, pero como Dios también honra a la gente, él ya tenía vida, salud, paz, gozo, una familia grande, unos hijos benditos, con las cosas normales de los seres humanos. Tenía unos hijos, unos nietos y hasta un bisnieto. Y la ofrenda que le dio este hombre fue un complemento porque la bendición siempre viene de Dios. Entonces, este hombre de ese testimonio, la palabra de Dios caló en mi vida, transformó mi vida, predicada por un hombre que no podía hablar. Y yo con esa palabra he transformado muchas vidas y esto no tiene precio. Las vidas que alcanzamos a transformar no tienen precio. Un día llegó a la iglesia una jovencita, en ese tiempo una jovencita, y me dijo, me he intentado suicidar 3 veces, pastor, me estoy enloqueciendo, mi papá y mi mamá viven peleando, están separados, la situación es muy terrible, yo soy la mayor y yo no sé qué hacer, pastor. Y le dije, pues yo tengo ese altar para ofrecerte, que vengas en él y que Dios haga. Yo no tengo ningún glamour ni voy a hacer ninguna pirueta para atenderte a ti, porque hay gente que quiere hacer piruetas cuando llega una persona nueva a la iglesia, como ¿qué quieres? ¿Cómo te sirvo? ¿No? Yo voy a orar por ti, que es lo que sé hacer. Al mes ella siguió yendo hasta que se iba a ir de la ciudad en la búsqueda de la familia de su padre. Y me dijo, pastor, lo que hace que estoy acá, he sentido que hay razones para vivir. He visto a esos jóvenes adorando a Dios y yo quisiera ser como esos jóvenes que adoran a Dios. Yo no sé cantar, pero a través de mi trabajo y a través de mi vida quiero adorar a Dios. Permítame, le doy un abrazo, yo me voy a buscar la familia de mi padre, a buscar compañía. Y yo sé que voy a buscar el hombre más valioso que Dios me va a regalar en esta tierra. En un mes fui transformada en mi vida, fui fortalecida en mi ser interior.
Y eso no lo escuchó sino ella y yo, y los ángeles y Dios. Eso no se conoció en la iglesia. Como miles de cosas no se conocen en la iglesia, porque en la iglesia lo que se quiere ver es multitud, simplemente multitud. Como que con eso fuéramos a impresionar a Dios e impresionar al que cuenta las estrellas cada día. Sí. Y les conoce el nombre, y conoce el nombre de los millones que hay en la tierra, lo vamos a impresionar. Pero eso es la cultura visual que tenemos en este momento. Porque queremos ver las cosas que se ven, las cosas que no se ven, las que pertenecen a la fe no las queremos ver. Es más, nosotros queremos hacer las cosas. Y esta jovencita se fue. Y ella escucha la palabra que predicamos aquí en el internet y siempre me manda una nota, pastor, gracias, gracias, gracias. Tengo 2 hijas y un hijo. Ya crecieron, ya son personas de adoración, son personas del templo, son personas de la palabra. La palabra los protegió contra la maldad de este mundo, contra los vicios, contra la ruina. Han formado hogares, soy feliz. Pastor, usted no se alcanza a imaginar lo que puede hacer una palabra dada con autoridad y con amor y con unción y con respeto, como lo hizo usted y como lo hacen miles de pastores en la tierra, por supuesto. Que hay miles de hombres y mujeres de Dios en la tierra que en este momento están sembrando fe y esperanza. Yo tal vez soy el menor de todos, pero hay miles de personas sembrando la palabra. ¿Y por qué? Porque alguien sembró también una ofrenda en la iglesia para que esa palabra se pudiera dar y para que ese culto se pudiera sostener, no a la manera del glamour de los hombres, sino a la manera de Dios. Porque la liturgia de Dios es diferente. O mejor dicho, la liturgia es la adoración a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Los hombres somos glamurosos, pero la liturgia nos enseña a adorar a Dios como se adora en el cielo, como se adora en el cielo, como se adora en el cielo, y no como se adora en Hollywood. Allí se marca la diferencia. Y esta joven, hoy es una joven como miles de personas. La semilla entra en el corazón de una persona y la persona se esparce por toda la tierra y uno no sabe lo que pasa. Entonces se siembra a escondidas en el reino de los cielos. Se siembra en silencio en el reino de los cielos. Se siembra apuntando a las cosas que no se ven en el reino de los cielos. Pero lo segundo que quisiera mencionar es en el reino de los cielos, cómo se produce la bendición, cómo crece la semilla que tú sembraste en el reino de los cielos. Y digamos, cómo trabaja por dentro en el reino de los cielos. La ofrenda en la masa trabaja por dentro. No trabaja por fuera. Esta mujer tiene la certeza de que se puede ir a dormir tranquila, que dejó la levadura en la masa y que durante la noche, mediante una serie de procesos internos, la levadura va a transformar la masa. La levadura siempre se emplea en el Nuevo Testamento en cosas negativas, pero en esta parábola se emplea en algo positivo, ¿sí? Ella se esconde en la masa. Y tú te puedes ir tranquilo, no tienes que desesperarte, angustiarte, quién vino, quién no vino, qué hicieron, qué no hicieron. Eso es parte de tu ansiedad y parte de tu capacidad de visualizar, de ver solamente lo externo, pero no de ver el reino de los cielos. Allí está escondida la levadura. Y la levadura trabaja por dentro, trabaja por dentro, trabaja por dentro en silencio y escondida y por dentro. Quiero contar otro testimonio porque estos pasajes se permiten para mucho de eso. Un día iba yo para mi iglesita que quedaba en las lomas de la ciudad, en las estribaciones de la ciudad, digamos en las colinas de la ciudad, en sitios muy marginados. Por decirte que para poder entrar en ese tiempo tenía que pasar por lo menos 3 retenes de la guerrilla. Ellos tenían allí gente en esas milicias que te revisaban, te interrogaban, pero ya me conocían más o menos y me dejaban pasar a la iglesia que quedaba en la colina, que estaba dominada por ellos. Y subía yo allí y un día miércoles, y yo sabía que iba a encontrar 3 ancianos y 2 jóvenes, no iba a encontrar más. Y yo venía de la universidad donde había muchas muchachas, donde había muchos amigos, muchos profesores, mucha gente, pero yo sabía que esa iglesita, y la digo iglesita no porque la menosprecie, sino porque la amo. Lo digo en diminutivo porque la amo y porque era pequeña, en un barrio pequeño no crece mucho.
porque es otra función que tiene la iglesia. Y yo iba porque yo sabía que ya había una luz encendida a las 24 horas del día, que llevaba 30 años allí y es mayor que yo, mucho mayor que yo, y allí está. Y me encontré con un misionero que también quería conocerla y venía de Estados Unidos y quería conocerla, y nos vinimos conversando porque él no sabía dónde quedaba. Y me dijo, es pequeña. Y le dije, sí, es un templo pequeño y pues ahí se congrega poca gente. A veces hay cosechas inmensas, vienen muchos jóvenes, sale esa cosecha, la iglesia la nutre, la bendice, la alimenta, y esa cosecha se expande por la tierra y tiene hijos en todas las naciones de la tierra, esa iglesita tan pequeña, y le mandan ofrenda y le mandan diezmos los hijos y los nietos de la iglesia, porque es una iglesia que sabe sembrar y siempre está abierta. Y yo me consuelo, yo doy mi diezmo allí, mi ofrenda allí, yo me consuelo al saber que ahí este lugar nunca se ha cerrado, que está abierto para la gloria de Dios, y que cualquiera que quiera buscar luz y alimento la va a encontrar allí. Ese es mi consuelo. Yo nunca la voy a ver muy llena porque esa no es la función de esa iglesia. Y me dijo, también yo vengo de una iglesia rural, y todos los días pasaba en el camino, en el carro, por una curva, y allí estaba la iglesita rural. Esa no la abrían sino una sola vez al mes. Y en una vez al mes iban 5 o 6 familias, porque en las regiones rurales pues la gente entra, sale y se va, los niños crecen y se van, los jóvenes crecen y se van, y las familias se van detrás de ellos. Pero siempre está abierta. Y todo el que ha llegado allí recibe alimento, recibe bendición, recibe amor y se va. Y se va. Pero se lleva una semilla en el corazón. Y yo desde aquí envío mi ofrenda y mi diezmo a esa iglesita, que abren una sola vez al mes, pero es una luz en un lugar muy escondido de mi nación, que es una nación muy grande, en un lugar muy escondido, donde se alumbra, se brilla, y la gente sale con una palabra, y lo que esa palabra hace en sus vidas no tiene precio. Eso es gente inteligente, eso es gente con profundidad, esa es gente seria. Esa gente que está en esta tierra de peregrinos y que están viendo las cosas eternas y que se basan en las cosas que no se ven. Nadie sabe lo que hace esa semilla sembrada en el corazón de una persona. En una pequeña iglesita de Estados Unidos también, no recuerdo el nombre donde nació, donde asistía Catherine Kuhlman en ese momento, también era una niña que llegaba a una escuela rural, a una iglesita rural, y allí se sembraba la palabra en Concordia, Missouri, creo que es Concordia, Missouri, sí. Se entraba allí y escuchaba la palabra. Llegó a ser una gran predicadora, una mujer que llevó la presencia del Espíritu Santo durante la depresión de los años 30 en Estados Unidos, que convirtió millones de personas, que creó un mover sobre la tierra inmenso. Y estaba allí una monita pecosita que estaba asistiendo a una iglesia con papá y la mamá que tanto la querían. Pero lo que Dios puede hacer en la obra de una persona no tiene precio. No tienes que verlo a toda hora. No tienes que hacerle seguimiento a toda hora. Como hablamos en el colegio que le hacemos seguimiento a los alumnos. Resulta que yo soy educador y tuve alumnos 30 o 40 años después que son unas eminencias. Me encontré en un hospital con el primer infectólogo y yo le enseñé, yo no sabía, pues le di clases y yo no sabía, y hoy es una persona eminencia a nivel mundial. O sea, lo que Dios hace en la vida de las personas no lo puedes medir tú con tu carita y con tus ojitos allí simplemente. Eso no tiene precio. Y llegamos a la iglesita y estaban las personas, como yo le dije. No había nadie más, pero había una luz, había un faro, y yo pago, yo doy mi ofrenda, siembro en un lugar que siempre estará abierto, en un lugar en cuyo alrededor hay mucha maldad, hay mucha tragedia, hay mucha ruina y hay mucho dolor. Y lo otro lo hace el Señor. Yo planté, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor. La levadura trabaja por dentro. ¿Qué hace la levadura por dentro? La levadura pertenece a las cosas que no se ven. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La levadura fermenta la masa, hace que la masa suelte nutrientes y se esparza, hace crecer la masa, le da contextura, la engrandece la masa, la fermenta, la infla,
le da color, le da sabor y le aporta nutrientes como todo el complejo B que es tan necesario en la vida del ser humano. Sí, pero trabaja por dentro, trabaja en silencio, trabaja por la noche, no trabaja para agradar a nadie, pero cuando sale el pan delicioso por la mañana caliente y esponjoso y fresco y uno lo toma con chocolate y otras cositas más, eso queda delicioso. La ofrenda se siembra en silencio, la ofrenda se siembra en fe, la ofrenda se esconde en el reino de los cielos y Dios la saca a la luz en su tiempo y a su manera, no a tu manera. Es empleada para sostener el culto al Dios vivo y eso ya es muy grande. Y es empleada para extender la palabra de Dios en boca de personas con un llamado y con una unción. Y esa palabra siempre cumplirá su propósito porque nos dice Isaías 55 que esa palabra nunca llegará vacía. La ofrenda habla por ti, la ofrenda habla por tu familia, la ofrenda habla ante los ángeles, ante las potestades, habla ante Dios, habla ante los hombres. La ofrenda habla mucho, la ofrenda es muy habladora. Esa ofrenda que se siembra en silencio, Dios la recompensa en público. Esa ofrenda que se siembra para que la palabra vaya a la boca de un hombre o una mujer ungida y se extienda por la tierra, tiene un respaldo celestial, tiene el sello de Dios, tiene el sello de la aprobación de Dios. La palabra, lo que hace la palabra es imaginable, es impredecible en la vida de una persona. Lo que mañana puede hacer en ti mismo que la sembraste, y lo que puede hacer en tus hijos, y lo que puede hacer al final de esta época. Porque vienen tiempos difíciles. El domingo hablábamos sobre el maravilloso nombre de Jesús, que vamos a continuar este domingo si Dios nos presta. Y va a llegar un momento en que si ese nombre no está en nosotros, si no está intronizado en nuestras vidas, no vamos a quedar nada. Porque lo único que Dios nos va a dar en la tierra, el nombre maravilloso de Jesús, el nombre maravilloso de Jesús. Lo que hemos sembrado para que ese nombre sea conocido, sea adorado, sea exaltado, sea admirado y sea obedecido. Y su señorío sea impuesto sobre la tierra. Lo que hemos hecho para que esto suceda es lo que va a quedar. Porque si tú no tienes el nombre de Jesús, si no tienes esa revelación, si la levadura en tu masa no ha hecho que el nombre de Jesús se vuelva el nombre más poderoso sobre la tierra, no habrá nada que te va a sostener en esta tierra. Nada te va a sostener, porque Dios nos ha dejado un nombre sobre todo nombre. Nos ha dejado la palabra. Y la siembra que tú haces en este momento en el reino de los cielos es una levadura que cae en una masa y la leuda durante la noche, y por la mañana, después de que pase esa noche, vas tú y encuentras que ha leudado toda la masa. Y eso es lo que anhelamos, que la masa sea leudada por la levadura de la palabra, a través de la siembra generosa que tú haces en esa masa, para que el mundo sea mejor, para que el barrio sea mejor, para que la cuadra sea mejor, para que sea más segura, para que sea más confiable, para que la tierra se llene de la gloria de Dios, porque aún la naturaleza clama y gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación la da la palabra cuando germina, nace y crece en ti y se manifiesta en ti. Siembra en el reino de los cielos. No siembres en las cosas temporales, ellas pasan y ellas se consiguen aquí en la tierra. ¿Sí? No siembres yuca, deja que hay unos campesinos que la siembran y la hacen muy bien y viven de ella. Siembra esa bendita palabra en tu vida. Que Dios te bendiga y si es su santa voluntad, nos vemos este viernes con otra palabra de vida. Amén, amén y amén. Aleluya.